Hola, ¿qué tal amigos de Revista Divergencia? Les agradezco que nos acompañen en esta noche hablando sobre qué es ser provida, el cual es el tema. Es una entrevista quien invitamos a alguien que nos pudiera hablar del tema, que nos comparta su conocimiento, su experiencia y pues que podamos entender muy bien lo que es este concepto, este proyecto, estas ideas que mucha gente tiene arraigadas y sobre todo que podamos comprenderlo y confrontarlas o apoyarlas según la perspectiva de ustedes que nos están viendo, amigos de Revista Divergencia. Me presento, soy el licenciado Daniel Vázquez, presidente de Revista Divergencia, abogado, y me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestra invitada, la maestra María José Valdés Rodríguez. Muy bienvenida, María José. Y también le damos la bienvenida a nuestra colaboradora Rocío Elidet López Mesa, quien es licenciada en Relaciones Comerciales del Instituto Politécnico Nacional. Bien, pues les doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, María José? Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Pues de antemano, muchas gracias a ti, Daniel, por la apertura generosa a estos temas y sobre todo pues el espacio que has generado a través de la revista Divergencia. Ya tenemos un rato siguiendo su trabajo, su trayectoria y la verdad es que muchas felicidades por el espacio, muchas gracias por la oportunidad y bueno, aquí estamos. Pues me gustaría presentarte tu currículum, el cual es amplio en el tema y sobre todo en general profesional. María José es licenciada en fisioterapia, maestra en dirección de organizaciones, docente en la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli y expresidenta del movimiento Dilo Bien de la Ciudad de México del 2017 al 2020, dentro de muchas cosas que has realizado. Pues adelante, Rocío, no sé si quieras tú comenzar esta entrevista realizando la primera pregunta. Sí, hola amigos de Revista Divergencia, buenas noches. Un gusto tenerte con nosotros, Mari José. Realmente es un tema muy importante de muchísima actualidad. ¿Y por qué no nos cuentas a toda la audiencia que nos está visualizando un poco más sobre tu experiencia, sobre por qué estamos hablando el día de hoy del tema Provida y cuál ha sido de inicio tu acercamiento con este tema que más que un caso, digamos, de entrevista, es una ideología y hay detrás también toda una cultura fundamentada y sustentada. Así es, pues muchas gracias Rocío y muchas gracias Dani por la presentación. Pues sí, miren, les platico un poquito cómo fue mi acercamiento, cuál ha sido mi experiencia a raíz de eso y cómo es que estoy ahorita aquí hablando del tema. Tengo 25 años y desde hace 5 años estoy activa en el tema de la causa Provida y ha sido muy curioso cómo la vida me ha llevado a donde tengo que estar en diferentes momentos que justamente han trazado una línea y un eje rector. Hay un antes y un después de haberme involucrado en la causa Provida y parte mucho de la maduración de concebir la justicia social en nuestro país y darnos cuenta de las diferentes perspectivas sociales que hay en torno a un tema. Yo sé que hablar del tema Provida es un tema muy polarizado en la actualidad. Esto es un tema que completamente polariza a la sociedad, pero más que venir en el plano de esto es así, a mí lo que me gustaría es generar como esta parte de discernimiento, ¿no? Que conozcan qué es lo que la causa tiene que ofrecerle a la sociedad y a partir de ahí, pues cada persona vaya generando su propio juicio. Yo empecé como voluntaria. Sinceramente, desde mi formación académica como profesional de la salud, desde mi formación en casa, formación en valores, también desde la fe, pude concebir que, o sea, en mi cabeza hace 5 años no estaba la idea de que se podía matar a un ser humano en gestación. O sea, siempre lo consideré como una forma aberrante de eliminar una vida. Sin embargo, fue a través del conocimiento y de irme involucrando como profesional de la salud y en diferentes temas de agenda pública que me di cuenta que realmente, y me gusta hacer mucho esta analogía, el aborto es como la punta del iceberg de una sociedad profundamente enferma, ¿no? ¿Qué hay debajo del aborto?
violencia contra la mujer, desigualdad, falta de educación, poco acceso a la salud, inseguridad y bueno, una serie de problemas que nosotros día a día vivimos en nuestro país. Entonces, mi experiencia surgió cuando hay un movimiento que se llama Pasos por la Vida. Pasos por la Vida cada año realiza una marcha y yo quería involucrarme más en el tema. No sabía de qué forma y en gran parte influyó mucho el grupo de amigos con el que me relacionaba en ese entonces, ¿no? Entonces fui de voluntaria y me di cuenta que esto no es un tema aislado, que detrás hay mucha gente apoyando y me di cuenta que era algo en lo que yo quería participar, algo que mi conciencia y algo que mi corazón me decía, métete, métete, métete. Y de repente, pues me fui metiendo, empecé a involucrarme entre cursos, entre diferentes temas de diálogo. Por ejemplo, yo siempre lo ponía sobre la mesa en mi familia, siempre lo ponía sobre la mesa en mis grupos de amigos. Yo considerándome provida, yo creo que es una virtud el poder escuchar como las diferentes perspectivas del mismo tema, pero en diferentes visiones, ¿no? Así como tengo amigas que son pro derecho a elegir, bueno, pues también tengo amigos muy, muy significativos que dan esta pauta también de la causa. Entonces, yo me fui involucrando más al tema del voluntariado, pero nunca como un actor o un liderazgo. Siempre yo estaba detrás en la parte de logística, en la parte de animación, y de repente surge, me invitaron a un congreso en Zacatecas del movimiento al que representé por 3 años, que se llama Dilo Bien, y ahí conocí al que era presidente nacional del movimiento. Dilo Bien surge hace 10 años como una respuesta con perspectiva de juventud en la defensa de la vida, la familia y la justicia social. Y conocí al presidente nacional, así como llegué, me presenté y le dije, ay, Oli, soy Home, ¿cómo están? Y ya, pues él me dijo, ¿sabes qué? Me gusta tu perfil, ¿le entras o no? Y yo, ¿le entro? ¿A qué le entro? Y me dijo, pues necesitamos una presidenta representante en la Ciudad de México. ¿Te avientas o no te avientas? Para ese entonces yo de haber tenido unos 21 años, más o menos, y que le digo que sí. Y así fue como empezó esta travesía. La verdad, les voy a decir muy sincera, es que en la parte ideológica es muy bonito, pero en la parte práctica es muy complicado. Muy complicado porque nos toca derribar muros, nos toca romper ventanas y nos toca tocar muchas puertas antes de que alguien nos abriera el espacio. ¿Por qué? Porque este tema pareciera que es de puros señores. Este tema pareciera que fuera de una parte conservadora muchísimo mayor. Entonces, cuando yo empecé en el movimiento y era muy joven, pues la gente se sacaba de onda. O sea, así me veían como, ¿y esta niña qué tiene que ofrecer, no? Pero fue a través de constantemente estar ahí pique y pique y pique que me fui abriendo espacios y al final, pues en la toma de decisiones de los diferentes movimientos, en la toma de decisiones, en la agenda pública, en la parte del debate público también, pues fue que me fui abriendo espacio y bueno, es parte de la trayectoria y la experiencia de los últimos 5 años. Sí fue difícil porque me costó mucho trabajo consolidar un equipo que me apoyara en el proyecto de Dilo Bien. Actualmente es un movimiento que está caminando ya en la Ciudad de México, ya está mi relevo generacional, que es mi amiga y compañera Luz Orellana, otros compañeros que me han estado apoyando en esta causa. Y bueno, yo ahorita ya lo he encaminado hacia algo más profesional en tema de salud, pero el punto clave sigue siendo el mismo. Muy bien, Mari. La verdad, una explicación totalmente completa. Digo, la verdad es que nos acercamos contigo porque, digo, hemos visto cómo has defendido, no sé cómo llamarlo, sino esta postura, esta ideología, como bien lo mencionaba Rocío, y al final mucha gente lo desconoce, ¿no? Muchas veces conoce, es alguien que es pro vida, ¿no? Y se imaginan otras cosas totalmente diferentes a la realidad. Y esa sería mi primer pregunta, María José, para ti. ¿Cómo tú denominarías que es ser alguien que es pro vida? Híjole, esa es una pregunta bien interesante, Dani, y te explico un poquito por qué. Muchos creen que ser pro vida surge desde una ideología bueno, no más bien no una ideología, sino desde la parte de la iglesia y una lucha constante de clases sociales y aquí es mucho donde me gustaría como desmentir un poco eso, ¿sabes?
porque no es como el ser una persona pro vida lo que debe de definirte, porque pues cualquiera se puede poner la bandera y puede ir por la vida manifestándose pro vida. Yo creo que más bien es una convicción que se lleva todos los días en todos tus puntos de actuación donde te toca pelear la batalla, ¿no? Y yo lo veo constantemente. Por ejemplo, o sea, hay veces en las que la batalla que tengo que pelear es en la Cámara de Diputados cuando viene alguna iniciativa, pero también mi batalla cultural es constantemente con mi familia, con mi grupo de amigos, con la gente que me rodea, yo siendo docente. Al final, la causa pro vida no tiene sentido si no das testimonio constante de la defensa de la vida. Y entonces te das cuenta que es muchísimo más complejo que solamente hablar de defender bebés dentro del vientre. Sí, ese es el punto clave de nuestra causa, donde no concebimos que a un ser humano se le trate de una manera tan despectiva en esta cultura del descarte de si no me sirves te desecho, sino que más bien es algo muchísimo más global. Y cuando te cae el 20 de que es algo muchísimo más global, es cuando empiezas a involucrarte en otros temas, es cuando te empiezas a involucrar en la política, es cuando te empiezas a tomar importancia con otras agrupaciones, porque pues para hablar de defender la vida, que es un derecho fundamental e inamovible del ser humano, el derecho a la vida es el primer derecho de todo mundo. No existen otros derechos si no hay vida, tan fácil y sencillo, ¿no? Entonces, partiendo de esto, te das cuenta que tienes que trabajar en pro de la dignidad de la persona. Y la dignidad de la persona, pues viéndolo desde sus diferentes esferas, ¿no? Yo como profesional de la salud, hay que comprender al ser humano desde su esfera biológica, psicológica y social, porque somos entes biopsicosociales. Entonces, para preservar todo esto, hay que involucrarnos en educación, hay que involucrarnos en salud, hay que involucrarnos en seguridad. Entonces, ahí es justamente donde nos metemos nosotros para que la vida sea digna de la persona que viene y para los que estamos viviendo ya en este mundo. Entonces, es un poco complejo. No es solamente bebés dentro del vientre. Muy bien, Mari. No sé si quieres hacerle alguna pregunta, Rocío. Sí, como bien comenta Mari, más allá de esta defensa en la que quizá de manera general o generalizada tenemos presente de un bebé o de un posible feto, como bien lo comenta Mari, tiene que ver más con cuestiones de defensa tanto moral como política. Entonces nos damos cuenta cómo justo van integrándose diversos factores sociales que recaen incluso en esto de que es la política, ¿no? Y de lo cual es un tema que yo pienso muchas veces, no todos estamos tan cercanos a lo que es la política en cuanto a la cuestión pro vida. Y por eso quiero hacerte la siguiente pregunta, Mari. ¿Cuáles definirías que son los objetivos de este movimiento pro vida? Ok, ¿cuáles son los objetivos? Es una buena pregunta. La verdad es que justamente como todo movimiento social, es un procedimiento que va madurando, que va creciendo, que se va expandiendo, que va ampliando también su plano ideológico, su plano doctrinal. Y la parte de los objetivos, la primera es asegurar la vida de todo ser humano, desde el momento de la gestación hasta su muerte natural sin interrupción. Y yo creo que ese es el pilar y de ahí surgen todo lo demás, ¿no? No solamente nos dedicamos a la parte de la defensa del ser humano en gestación, sino que también procuramos a la mujer que está embarazada. Sabemos pues que la mujer que lleva a cabo un embarazo, quizá no en las circunstancias más favorecedoras, irremediablemente va a necesitar apoyo. Y yo creo que aquí es mucho de romper un poco el tabú que se tiene respecto a los providas. Los provida, los que se pronuncian legítimamente a favor de la causa, no buscamos la recriminación de la mujer, no buscamos que la mujer sea castigada, porque al final, como les explicaba en un comienzo, el aborto es la punta del iceberg de una sociedad profundamente enferma. Entonces, sabemos que toda esa parte que la orilló a practicarse un aborto ya de por sí es dolorosa. Entonces, lo que nosotros buscamos es ofrecerle otra alternativa a las mujeres embarazadas para que antes de decidir antes de decidir y optar por un aborto, pues tengan la oportunidad de preservar primero su vida, porque aparte el aborto la vulnera a la mujer, y que parte pueda preservar la vida de su bebé, ¿no? Entonces, yo creo que esa también es muy fundamental. A veces dicen que los pro vida somos profeto, pues sí, ese es el pilar
de donde nos movemos, pero pues también somos pro mujer. Buscamos que la mujer tenga una vida digna, buscamos que la mujer tenga una vida libre de violencia y donde pueda preservar la vida ella y su bebé. Ahora también estamos también adentro en la parte de la perspectiva de la cultura social. Los que somos parte de la cultura provida estamos totalmente en contra de cualquier acto de injusticia y de violencia contra todo ser humano, ya sean mujeres u hombres, niños o ancianos. También la parte de el acompañamiento en la parte de los ancianos también es fundamental, porque el hecho de que las personas sean viejas no significa que no sean un pilar importante en nuestra sociedad, ¿no? Entonces es también velar por ellos. Y pues parte también de los objetivos no es solamente como la parte de la defensa, sino también el involucrarnos en la agenda pública, porque suena muy bonito en el plano ideológico decir, no, pues sí, es que no se debe de matar al bebé y se tiene que cuidar a la mujer. Entonces, aquí entra un poco lo que te decía, ¿no? La parte de involucrarnos. Hay unos que se especializan específicamente en la parte legal, en el marco legal de la causa, que se dedica a presentar iniciativas de ley, que se dedican al respaldo de diputados. A mí me ha tocado hacer esa parte de cabildeo, del apoyo a diferentes agentes políticos en diferentes partidos, en diferentes momentos. Está también la otra parte de las manifestaciones públicas, que son pilares importantes porque es un despertar de la ciudadanía en un tema que es importante. También estamos los que estamos trabajando desde el área de la salud, otros están trabajando desde la parte de la educación. El objetivo es que todo quien se pronuncie a favor de la vida tiene que empezar a ocupar espacios donde se tomen decisiones, donde se pueda resguardar y proteger la vida de todo ser humano. Muchas gracias, Mari. Digo, ahorita yo tengo una pregunta, pero vamos a hacer las que te hayamos comentado. Lo siento, ¿Cuáles chicos. son los mayores obstáculos a los que se han enfrentado yo sé que son muchos, ya mencionaste algunos, pero cuáles son los que más frecuentes, los que mayor importancia ha sufrido? Digo, ya fuiste presidenta de un movimiento que defendía esta ideología y me imagino que tú pudiste vivir pues, todos los obstáculos. ¿Cuáles son los a los cuales tú haces mayor referencia para buscar un cambio? Híjole, hay muchos hacia adentro y hacia afuera de la causa. Hacia adentro de la causa, hace unos años, a veces era impensable que una mujer joven se involucrara. ¿Por qué? Porque estos movimientos en su origen estaban liderados por hombres, en su mayoría, también mayores, a que sí había mucha participación de las mujeres, pero en la parte de involucrarnos, toma de decisiones, etcétera, había como esta parte de decir, es que es muy joven. A mí siempre me causaba mucha risa porque de repente yo llegaba a reuniones y era literal la única mujer reunida en un grupo de 15 hombres que aparte eran muchísimo mayor que yo, ¿no? Entonces, esta parte de romper la brega generacional y decirles, hey, la juventud aquí está y estamos alzando la mano y queremos tomar decisiones y queremos que nuestra voz sea escuchada en esta causa, ¿no? Y eso, yo me acuerdo mucho como parte de mi anecdotario, que una vez me invitaron a una rueda de prensa como para que se viera gente. Y me acuerdo perfecto que llegué yo con mi letrerito de dilo bien y lo único que hice fue pararme atrás. Y yo estaba, o sea, yo escuchaba los que yo conozco como los grandes titanes de la causa y los escuchaba hablar y yo decía, qué padre que algún día me volteen a ver y que pueda ser yo la que dé la rueda de prensa, ¿no? Y yo creo que la vida fue dando muchas vueltas, el compromiso y eso te va llevando hacia los lugares donde te necesitan y un día me tocó a mí dar la rueda de prensa, ¿no? Y un día me tocó ya no ser la que sale atrásito con su letrerito, sino poder ser yo la que hable. Pero para llegar a ese momento requiere mucha preparación, requiere mucho trabajo con uno mismo. Yo creo que ese también es una de las cosas más difíciles, ¿no? El trabajo con uno mismo. De repente a uno le empieza a ir bien y se sube a un pedestal y es necesario que te bajen, que te digan, no, mijita, aquí la que brilla es la causa, no eres tú. Tú nada más eres vocera. Tú nada más a ti te toca decir lo que crees en favor de algo más grande, por un bien común. Eso es hacia adentro de la causa. Personalmente,
y hacia afuera, yo creo que la violencia generalizada que vivimos. La verdad es que al ser un tema tan polarizado, la gente cree que es personal. La gente cree que el pronunciarte pro vida inmediatamente eres antiderechos y en contra de todos, y la neta es que no. O sea, yo personalmente me ha tocado debatir con feministas y aunque en el entorno nos quieran poner a pelear así como de no, es que ella te dijo y tú le dijiste y a ver, respóndele, que no sé qué, porque eso es normal en un debate, al final eso es un debate. Pero ya en la forma personal, yo sinceramente no soy de las que me sube al barco de andar criticando a otras mujeres, sobre todo en el parte de debate, porque no creo que eso sea bueno ni para ellas ni para nosotros, pero sí les puedo decir que hay un ataque muy constante por parte de grupos extremos. Me han cerrado cuentas de Twitter, esta es la tercera cuenta de Twitter que tengo, la primera no tenía tantos seguidores, la segunda estaba muy bien encaminada, me la dieron de baja, ya no la pude recuperar, esta ya la tengo desde hace unos tantos años, que era como una cuenta alterna que no utilizaba, ahora ya es mi cuenta personal que sí uso. Me han cerrado mi Facebook por denuncias a mis publicaciones, me han bloqueado mis páginas de Facebook también. En Instagram no tanto, pero sí este tema que polariza y daña susceptibilidades. Yo creo que eso, o sea, que la gente es muy sensible al tema, pero justamente cuando no conoce de él, es muy dura en la parte del ataque. Entonces yo creo que eso es lo más difícil. Y también lidiar un poco con la opinión pública. La gente es muy cruel. Uno aprende a hacerse de piel gruesa y corazón dispuesto, pero es difícil, Claro, muy difícil. sí, claro, como todo proyecto tiene sus complicaciones. Y hay una corriente muy fuerte, ahorita te doy la palabra, Rocío, ¿no? Eh, que va en el sentido contrario, ¿no? En la parte de la legalización del aborto, del apoyo en el aborto a nivel institución pública. Y yo creo que esos son los mayores detractores que el movimiento tiene. No sé si tú coincidas en esto y cuál es la diferencia principal del eje, ¿no? O sea, me refiero cuál es la causa que pudiera separar totalmente ambos proyectos o si sí concilian en algún punto. En la parte de la despenalización del aborto, ¿no? Exacto. Mira, la verdad es que el marco legal no es precisamente mi fortaleza en el sentido profesional, porque bueno, yo soy profesional de la salud, eso es cosa más de gente que sabe de derechos, pero pues obviamente al estar metida en todo este mitote, tengo que saber. Y he estado muy metida en involucrarme en buscar documentos que precisamente respalden o respalden la otra postura en el sentido de la cantidad de mujeres que están metidas en los penales, tanto a nivel federal como a nivel nacional, ¿no? Y te impresionarías que yo creo que, déjame acordarme si tengo el dato en la cabeza, porque no lo tendría que buscar en mis documentos, pero hasta el 2019 hay un documento que te dice cuántas mujeres están presas por el delito de aborto y de esas mujeres desde que en 2000, yo creo que la resolución es del 2017 al 2019, hasta el año pasado, solamente hay 16 mujeres presas por aborto estando en el antiplano, en cárceles federales y en cárceles nacionales. Entonces, te das cuenta que ahí hay un hueco legal en esa normatividad. O sea, no están criminalizando a la mujer realmente. Una mujer no va a la cárcel por practicarse un aborto. Entonces, aquí justamente es donde llegamos a un punto en común. Y suena chistoso porque muchos dicen, no, es que ¿cómo le haces para platicar con feministas? ¿Y cómo le haces para dialogar con ellas? Pues viéndolas como seres humanos que tienen una causa legítima, aunque yo no la comparto, aunque yo no estoy a favor, pero la forma en la que ellas se organizan es impresionante. Y de repente pues también tenemos que escucharlas y ver cuál es su perspectiva o cuál es su proyección de lo que ellas piensan, ¿no? Y hace poquito tuve una entrevista con una chica que se llama Daniela Castel. Esta chica me invitó a platicar y a debatir un poco con universitarios de Aguascalientes.
Y la verdad es que más que ponernos a discutir, más que generar tu punto, el mío, y tú estás mal y yo estoy bien y así, fue mucho el dialogar lo que como mujeres nos compete para trabajar por otras mujeres, ¿sabes? Más bien fue poner en un punto de diálogo que ni la parte pro-choice, que es la parte de el derecho a la mujer de decidir, etcétera, ni la parte pro-vida queremos que la violencia contra la mujer siga. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una agenda en común. Ahí tenemos una agenda en contra de la violencia contra la mujer. Por ejemplo, también estamos de acuerdo en el tema de la educación sexual. Quizá en el cómo es donde diferimos un poco, pero ambos estamos conscientes que la educación es un pilar importantísimo para la sociedad. Entonces, creemos que la educación sexual nos podría ayudar a prevenir muchas cosas, entre ellas embarazos no deseados. Entonces, es ahí donde entra como un poquito la parte de cómo juegas la parte del diálogo, cómo te relacionas con otras personas, y es justamente lo que te permite hacer agendas en común, porque la verdad es que es muy desgastante el tema de polarizar. Yo creo que México y nuestra sociedad ya está muy polarizada, y más que seguir haciendo estas divisiones, nunca vamos a estar de acuerdo entre que el aborto es bueno o no, pero sí vamos a estar de acuerdo en otras cosas. Entonces, si podemos trabajar en pro de que no haya violencia contra la mujer, pues bájalo, vamos a hacerlo. Pero pues no todos están abiertos. Yo creo que esa también es otra dificultad. Muy bien, Mari, gracias por tu respuesta. Adelante, Rocío, no sé si quieres hacerle alguna otra pregunta, amigos de Revista Divergencia, también háganos sus preguntas, ya nos han hecho unos comentarios que ahorita vamos a leer. Adelante, Rocío. Sí, Mari, me gustaría ahora preguntarte desde tu perspectiva y toda tu experiencia en esta gran, bueno, movimiento, pero también, vaya, ideología y avance incluso social. ¿Cómo visualizas la situación en la que México se encuentra versus otras naciones o incluso de manera interna en México, por ejemplo, la Ciudad de México versus otros estados de la República? Por ejemplo, en el caso de Oaxaca, que es uno de los estados con mayor rezago y también donde muchas mujeres sufren y de hecho a nivel nacional Oaxaca se posiciona como el número 4 en cuanto a muertes maternas causadas precisamente por un aborto mal realizado. Ok. Entonces, a mí me gustaría conocer cómo es tu trabajo en esta parte precisamente tan importante de, vaya, de poder no solo concientizar sobre las grandes inseguridades que causan en las mujeres, porque también lo mencionaban, son pro mujeres, perdón, pero también en esta parte de cómo nos encontramos como sociedad para estar en una situación así, o incluso comparándonos con otras sociedades a nivel internacional. Bueno, para empezar, yo creo que esa es una pregunta muy interesante porque justamente hay que aterrizarlo. Muchas mujeres, cuando hablan del tema del aborto, se comparan con países de primer mundo. Perdónenme, pero hay que ser realistas. La realidad privilegiada que algunos de nosotros vivimos no es la misma realidad que viven en el resto de nuestro país. Y yo creo que eso es algo de lo que deberíamos de tomar conciencia, tanto los que estamos a favor de la causa como los que estamos en contra. La verdad es que la violencia ginecobstétrica que se vive en nuestro país es impresionante. Desde a mujeres indígenas que les aplican métodos anticonceptivos sin su consentimiento, hasta clínicas clandestinas que practican abortos de forma irresponsable. Entonces vamos a verlo desde diferentes perspectivas. Vamos un poco a lo político en este momento. Para empezar, la llegada y el arrase de Morena en la mayoría de los estados. Es una agenda que abandera a este partido político. Por lo tanto, pues sí ha sido, o sea, la verdad es que la lucha en estos últimos 2 años que lleva de gobierno Andrés Manuel, junto con las otras que se decidieron en el 2018, sí nos ha puesto en jaque en varias ocasiones. Entre ellas está la situación de Oaxaca. ¿Por qué? Porque desde que comenzó, Olga Sánchez Cordero era una de las principales promotoras del aborto en nuestro país. Entonces, esta sí responde a una agenda política impuesta por encima del bien común, por encima del bien de la sociedad por parte de Morena.
Eso es indiscutible porque pues hay declaraciones grabadas y hay declaraciones documentadas de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, que dice y respalda el proyecto del aborto en todo el país, entre otros temas. Entonces, pues nos damos cuenta que esta toma de decisiones está influenciada fuertemente desde el aspecto político, ¿no? Ahora vámonos con el tema de sociedad. Vamos a poner en perspectiva dos ciudades, la Ciudad de México y bueno, el estado de Oaxaca. La Ciudad de México, por ejemplo, el aborto es la interrupción legal del embarazo y le hago interrupción, porque interrumpir es cuando le pones pausa y luego le puedes dar continuar y es pausa, play y puedes continuar, ¿no? Interrupción no puede ser interrupción porque estás asesinando a un ser humano, entonces no puedes como regresar de la muerte a alguien. Pero bueno, son los términos que usan como para adormecer conciencias. Ahora, en esta parte, en la Ciudad de México, desde el 2007, es legal, está aprobada la interrupción legal del embarazo. Desde el 2007 a la fecha, no ha habido un deceso de mujeres que se practican aborto, no ha habido un deceso en violaciones, incluso ha incrementado la violencia contra la mujer, no solamente en la parte social, sino también por parte de el incremento de la violencia contra la mujer en el hogar. Ha habido muchísimo más decesos de mujeres por practicarse un aborto que aquellas que se lo practicaban clandestinamente hablando. Entonces, aquí nos damos cuenta que la interrupción legal del embarazo lo único que hace es quitar el problema, entre comillas, o sea, y te estoy hablando de problema porque al bebé lo ven como un problema, pero no se están yendo a lo que está de fondo. No están erradicando la violencia, no están erradicando los temas de desigualdad, no están haciendo que el acceso de salud sea óptimo para todas las mujeres. Se están yendo por la salida fácil. Porque pues pongámoslo también de esta parte. Al Estado, ¿ustedes creen que le convenga pagar todos los servicios que una nueva persona o que un nuevo ser humano, un nuevo ciudadano requiere? Tanto en salud como en educación. Pues obviamente no. Ahora vámonos más concretamente al estado de Oaxaca. Amo Oaxaca con todo mi corazón. Es un estado de gente buena, es un estado culturalmente enriquecedor en nuestro país. Es más, si a mí me preguntan de dónde soy, aunque no haya nacido ahí, yo podría decir que soy de Oaxaca de tanto cariño que le tengo. Pero también me doy cuenta que es uno de los estados más pobres, donde más marcado está la desigualdad y donde más marcado está el tema de violencia. Y justamente partiendo de esto, va a sonar un poco fuerte lo que voy a decir, pero yo creo que legalizar el aborto en Oaxaca es solamente dar a notar que es la eliminación mediática de la población más vulnerable, de la gente más pobre, de aquella que no le podemos ofrecer algo más porque pues no hay para eso, porque es más fácil y es más viable financiar un aborto que realmente resolver todos los problemas que aquejan a una sociedad. Yo les puedo decir por experiencia profesional, cuando roté en la parte de ginecología, yo soy fisioterapeuta, pero nos mandaban a rotaciones, ¿ok? Entonces, en la parte de gineco nos tocaba el acompañamiento a las mamás y en varias ocasiones llegaban mujeres embarazadas, indígenas, a las que les practicaban de forma indiscriminada métodos anticonceptivos cuando ellas no estaban conscientes de que se los estaban poniendo. ¿Por qué? Porque había ¿cómo se le dice? Se les había pedido a los profesionales de la salud que ayudaran al tema de control natal y de forma de control natal estaban pasando por encima de los derechos de la mujer en decidir qué método anticonceptivo usar. Entonces, realmente no creo que eso, o sea, que el tema del aborto en Oaxaca sea casualidad. Yo creo que hay un proyecto detrás de control poblacional importante que justamente va de la mano en el tema de eliminación. Si realmente alguien estuviera preocupado por la gente de Oaxaca, estaríamos hablando de accesos a la educación, estaríamos hablando de un acceso a la salud pública más digno, estaríamos hablando de gente que trabaja la tierra, que se preocupa por los campesinos. Entonces, pues, es muy triste darte cuenta a qué responden estos intereses. Muy bien, muy interesante lo que nos has comentado, Mari.
No sé si quieres hacer otra pregunta, Rocío, o comento las preguntas que nos han puesto. Tú dime. Si quieres, damos espacio a una de las preguntas de la Bien, audiencia. pues mira, la verdad es que tú sabes que este tema es muy controversial y hemos recibido ahí Sí. comentarios de todo estilo. Eh, Tú sabes cuando te invité a esta entrevista y sabes que la revista Divergencia respeta la pluralidad de ideas, no censura nada, nosotros respetamos los criterios y eso es lo mismo que tratamos de hacer al recibir todos los comentarios. Nos dice Rodrigo Jaramillo, ¿cómo concientizar a amigas, alumnas o conocidas sin parecer machista? Lamentablemente a veces nos excluyen por ser hombres. Lo único que nos interesa es ayudar y apoyar. Nos dice Eduardo Hernández, ¿qué organizaciones apoyan a la mujer embarazada? Eh, te manda Flavio Méndez Porto, ¿a qué te refieres que el tema aborto es la punta del iceberg de una sociedad enferma? Y Pepe Fuentes dice, cada mujer tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo. Creo que ese es uno de los argumentos a lo mejor a los que más te enfrentas Sí. al defender esta ideología, yo creo, ¿no? Adelante, Rosmary, no sé qué nos quieras comentar. ¿Me podrían dar 2 segundos en lo que voy por las instituciones? Es que las tengo anotadas para dar el dato puntual. Denme Ok, un segundo, no tardo nada. muy bien. Pues adelante, amigos de Revista Divergencia, si tienen algún comentario o alguna pregunta, háganosla saber. Realmente ustedes van a ver que en la revista hemos hecho muchas situaciones en ese estilo y respetamos todas las ideologías. Adelante, Mari, ¿ya estás lista? Sí. Ok. Pues miren, para empezar, muchas gracias a quien se tomó el tiempo de escribir y de preguntar. La verdad es que es algo muy interesante y yo soy la primera en decir que esto es necesario. O sea, un poquito también la parte de confrontación, porque a nosotros nos ayudan a dimensionar hacia dónde va la causa, ¿no? Entonces, está padrísimo que este sea un espacio abierto a todas las posturas, porque eso favorece tanto a este lado como a la revista, porque al final es un medio de comunicación. Entonces, eso es importante. Voy a dar respuesta a las instituciones que apoyan a la mujer. Cuando yo empecé a involucrarme, me di cuenta que en nuestro país hay más de 150 instituciones trabajando a favor de la mujer. Les voy a mencionar algunas cuantas con las que yo he tenido contacto directo, con las que yo he trabajado, con las que yo conozco y aparte he visto su labor materializado, ¿ok? La primera institución es BIFAC, que nos ayuda a apoyar y resguardar a la mujer embarazada. ¿Esto qué significa? BIFAC tiene la gran bondad de que tiene la facultad de enseñar oficios a las mujeres que están en un embarazo vulnerable. También se les da asilo durante todo su embarazo y también no solamente a ellas, sino en el caso de que tengan hijitos, también los resguardan a ellos hasta que el embarazo llegue a su fin. Esta es una de las instituciones más fuertes y poderosas en nuestro país en cuanto al testimonio de defensa de la vida, porque legítimamente se preocupan por la integridad de la mujer, por la de sus hijos y por la del bebé en camino. También tenemos la Casa Yoliwani, que se dedica al apoyo de las mamás que han sido abandonadas, un poco en la situación también de los que hacen BIFAC, solamente que esta es una casa donde las mujeres pueden ser protegidas. Tenemos otra institución que es Mater Filus, que es justamente la parte de asistencia gratuita, no solamente en la parte ginecológica, sino también en el apoyo psicológico y espiritual. Esto es algo muy importante. Una mujer no puede vivir un aborto o no puede vivir un proceso de embarazo sola. Necesita un respaldo. Entonces no es solamente salvar bebés, es también preocuparnos por la mujer. Otra institución es Fátima AC, que se dedica al desarrollo integral de la mujer que esté considerando abortar. ¿Esto qué significa? Que si una mujer está empezando a considerar abortar, Fátima la orienta en la parte psicológica, en la parte legal, en la parte nutricional, en el apoyo económico y en todo esto se le asesora para que la mujer pueda tomar una decisión. Ahora, también hay otra institución que se llama IRMA, que es apoyo a las mujeres que ya abortaron. Lo que hace IRMA, que la verdad es algo muy hermoso,
porque hay mujeres que se practicaron un aborto completamente solas y abandonadas. Lo que hace Irma es acogerlas, abrazarlas y acompañarlas en este proceso, tanto en la parte psicológica como en el proceso de duelo, como en la parte espiritual también. Entonces, estas son algunas de las chorrocientas mil organizaciones que nos dedicamos a la defensa de la vida. ¿Cuál era la otra pregunta? Mira, te voy a leer otras que nos han llegado a hacer. Te voy a repetir la que nos hicieron, que la mujer tiene la decisión de hacer lo que quiera sobre su cuerpo. Y hay otra que nos comenta Gaby Valenzuela: existe un proyecto en Perú que trata de visibilizar el problema de las esterilizaciones forzadas en la década de los 90 en dicho país. Paul Cervantes nos dice: la maternidad será o no será, ustedes quieren imponer la maternidad como un castigo y no debe de ser así. Y Castillo Humberto nos dice: estos argumentos se me hacen muy personales y con poco contexto. Apoyar el aborto como es que afecta el bienestar de la sociedad, se me hace maravilloso que cada mujer pueda hacer lo que desea con su cuerpo. Mira, algo que me llama mucho la atención, es que la mayoría de los hombres tenemos esa situación de querer comentar sobre este tema. Y yo te voy a decir que por eso invité a Rocío, no la dejará mentir. Porque al final yo busqué a una mujer porque creo que puede estar mucho mayor concientizada para hablar del tema en todos los sentidos. Existe en el caso así que de los casos jurídicos, que es el tema que yo manejo, la responsabilidad del hombre es terrible en cualquier tipo de situaciones. Y yo creo que por eso muchas veces leer comentarios de ese estilo, de decir es su cuerpo, de no, esto habla de una irresponsabilidad tremenda y que al final no permiten tener sesgan la opinión, por así llamarlo, es decir, deja de ser objetiva. Y por eso fue que yo le pedí a Rosy, yo creo que con estos comentarios que nos hacen, al final la mayoría son hombres, y al final yo creo que va una tendencia en ese sentido, ¿no? De querer ser menos responsables en las decisiones que tomamos. Y yo creo que eso es parte del movimiento. Entonces no sé qué respuesta tú les podrías dar en este sentido, Marijosa, a los que nos comentan esto. Para empezar, cuando estás haciéndole una entrevista personal a una persona, pues evidentemente va a hablar de su perspectiva propia. Entonces, no sé qué más quería. O sea, cuando generas un debate, pues obviamente hablas de generalidades, ¿no? Esta entrevista es algo personal, entonces, pues sí, mi comentario y mi perspectiva es personal. Ahora, justamente lo que mencionaba Daniel, mira, es bien curioso. Son bien chistosos cuando hablan de esto. Yo soy la primera que dice que los hombres se tienen que involucrar en este tema. Porque déjenme les digo que cuando tienes sexo, irremediablemente hay dos involucrados. Hay un pene y una vagina, como lo quieras ver. Y para concebir a un ser humano se necesitan dos gametos, el masculino y el femenino. No hay otra forma viable de concebir a un ser humano que no sea a través de los gametos masculinos y femeninos. Entonces, tanto inicia la maternidad como inicia la paternidad. Es una responsabilidad compartida, perdónenme. Sí, nosotras somos las que gestamos, pero la responsabilidad es mutua. Entonces, háganle como quieran, no hay otra forma. Y yo creo que es ahí justamente donde viene mi cuerpo, mi decisión. Que ella tome la decisión sobre su cuerpo, pues sí, es muchísimo más sencillo. Y ahí dimensionamos cuánto nos queremos hacer responsables respecto al tema. Ahora, queremos ver, nos decían, que las mujeres tomen la decisión sobre su propio cuerpo. Bueno, ok, yo tomé la decisión el día de hoy de ponerme una blusa azul, de ponerme un collar, de usar aretes, maquillarme, cepillarme el cabello. Obviamente, esto es mi cuerpo. Pero déjenme les digo que la unión de un óvulo y un espermatozoide generan una mórula. Y esa mórula, conforme se va dividiendo hasta formar un blastocito, formar un embrión, posterior un feto, un niño, un adolescente, bla, 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 todo el proceso evolutivo del ser humano, posee un código genético único y irrepetible. Entonces no estás decidiendo sobre tu cuerpo, estás decidiendo sobre el de alguien más. Y eso sobre la conciencia de cada quien. Una mujer es libre de ponerse lo que se le dé la gana, sí, ¿cómo de que no? Una mujer es libre de tatuarse, por supuesto. Una mujer es libre de usar aretes o no usarlos también.
pero de decidir de quién vive y quién no vive, yo creo que esa ya es una responsabilidad muy, muy importante. Eso no es, yo no creo que ninguna mujer quiera asumir esa responsabilidad. Nos hacen otras preguntas, Mari. Ya casi acabamos la entrevista, te agradezco tu tiempo. Nos dicen que si los métodos anticonceptivos están a favor dentro del movimiento. Nos dice Pepe Fuentes que cuando una mujer es violada, pues que tiene un recuerdo del niño sobre este hecho y que al final puede ser un proceso muy doloroso. Frida Hernández, entonces podríamos decir que cualquiera de estas dos posturas, ya sea pro vida o pro aborto, enmascara al fin de cuentas un problema más profundo. Dame un segundito porque se me fue. Y lejos del derecho de la vida o derecho a la mujer, como siempre, habla de cuestiones políticas, liberales y conservadores. Tendría que hablarse fuera de estas dos posturas y más bien tendríamos que tomar una postura a favor del derecho a la educación en todos los aspectos. Educación no académica, la salud mental, a la salud sexual como educación legal, buscar y exigir seguridad real para prevenir violaciones y que de esta manera no haya contraposición de posturas ideológicas, sino más bien se persiga un mismo fin y objetivos. Nos dice Roxana Grijalva, yo fui madre soltera, también hay opciones para las que decidimos tener al bebé. Paul Cervantes nos dice que somos unas personas egoístas y que la mujer tiene que tener la responsabilidad de tenerlo o no. Una mujer no toma la decisión de ser violada y de dar... Como dice, la mujer tiene la responsabilidad de decidirlo o no. No importa la sociedad, no importa el con el que tuvo relaciones sexuales, es la mujer. Entonces, ¿quién es el más egoísta? Pregunta capciosa. ¿Quién la deja sola o quién la responsabiliza? Sí, claro. Y pues estos son los comentarios, no sé qué nos quieras decir. Realmente el tema ha sido muy controversial. Yo lo que veo es que al final, pues sí hay una controversia totalmente y es muy fuerte, pero yo creo que las mujeres en general tendrían que hacer una valoración de este tema, ¿no? Que creo que son las principales. Quien sí decide, quien sí piensa en el futuro y que al final es una situación de responsabilidad que muchas veces también, como lo mencionaba Rodrigo, los hombres a veces no aportan o no ayudan lo suficiente en esta situación. No sé qué quieras decir al respecto de las preguntas, Mari. Mira, vamos a partir por la parte de los hombres. Yo personalmente, gracias a Dios, he estado rodeada de muchos hombres valerosos y muy buenos que me han demostrado que la hombría existe, que la masculinidad existe. Sin embargo, también me ha tocado ver la otra parte donde he sufrido acoso sexual por parte de mi trabajo y me ha tocado ver la parte fea de la sociedad. Ahora les puedo decir que esta parte es una responsabilidad que tenemos que pelear juntos, tanto hombres como mujeres, en lidiar con el tema del machismo cultural. El decir que una mujer en cuestión de maternidad es la única responsable, pues déjenme les digo que eso también va parte del machismo cultural que vivimos en nuestro país. La responsabilidad es mutua y ni siquiera por un plano moral. Nos tenemos que ir al origen de la vida. ¿Cuál es el punto clave del origen de la vida? El hombre y la mujer en el coito, en el sexo, procreando, un gameto masculino, que es el espermatozoide, un gameto femenino, que es el óvulo, que se funden, generan un amórula, un blastocito, un embrión, un feto. Bla, bla, bla. Entonces, es una responsabilidad compartida, no podemos hablarlo de tema aislado. Que sí la mujer debe de hablar y empoderarse en cuanto a esos temas, por supuesto que sí, es importante. La mujer, la sociedad tiene una deuda histórica con la mujer y la mujer necesita empezar a ser parte de esta toma de decisiones. Ahora, en la parte, hace poquito lo mencionaban y yo creo que responde un poquito a una de las preguntas. Cuando yo hablo que la causa pro vida no es solamente el aborto, sino hablar de lo que hay debajo, en la figura de un iceberg, lo que hay debajo del iceberg, pues obviamente ya lo habíamos hablado en esta entrevista, es involucrarnos en todos los sectores posibles para generar puntos de cambio. Y esto habla desde meternos en temas de seguridad en contra de la violencia contra la mujer. A esto habla de meternos en temas de educación para que la educación sea accesible para todos. En temas de salud para que la salud sea digna para todos, que es mi caso. Yo trabajo ahorita en eso. Como en la parte de la docencia, como en la parte de acceso a los servicios públicos.
No sé si me explico. O sea, no es solamente decir yo defiendo al bebito dentro del vientre. No, 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 no. Es muchísimo más amplio para que la vida de todos sea digna. Es más, antes de llamarnos pro vida, deberíamos pronunciarnos pro dignidad. ¿Quién te va a decir que está en contra de la dignidad de la persona? Ahora decía una de las chicas que comentaba ahorita que sí hay opciones para las mamás que quieren ser, que deciden tener a su bebé. Mira, yo te puedo decir mi testimonio personal. Mi mamá fue un embarazo inesperado. Mi abuela en los años 60 decidió aventarse sola, antes era más joven de los 20 años, decidió aventarse sola, ser mamá, y las cosas salieron fenomenal porque aquí estoy. No sé si me explico, siempre hay opciones. Ahora, ¿qué es donde sí tenemos que reforzar? En que la mujer tenga más que una opción respecto al aborto. Porque con esos comentarios, lo único que hacen pensar a las mujeres que esa única opción y su única solución es practicarse un aborto. Pero allá afuera hay un chorro de instituciones y hay mucha gente peleando para que ella pueda sacar su propia vida y la vida de su bebé adelante. Entonces, al final, la decisión de la mujer está, pero hay que ampliarle el panorama de lo que es mejor para ella y lo que es mejor para su bebé. Muy bien, Mari. La última ronda que nos está poniendo se puso muy activo. Nos dice Christopher Martínez, dice, ¿cómo ves el tema aborto, Mari José? En 10 años en México, ¿aprobado o no? Respondo rápido a esta pregunta. Siguen diciendo que estás siendo egoísta tú al decir que obligas a las mujeres a tener un hijo, a tener a su hijo. Pero bueno, eso si quieres comentarlo. Sí, ¿cómo ves la perspectiva en cuanto al aborto? Es una agenda que está impulsada por ciertos partidos políticos, entonces si la oposición no se pone dura en esos temas o generar una agenda justa para todos, posiblemente sea una realidad. Pero pues que vamos a dar batalla hasta el final, pues la vamos a dar y hasta donde tope. Entonces, pues en 10 años es mucho tiempo, pero a mediano plazo sí te puedo decir que ya hay mucha gente activada trabajando en pro de la dignidad de la persona, a favor de los mexicanos, de la maternidad y del niño en gestación. Ahora, pues muy egoísta, pues ¿de dónde me conocen? ¿Dónde nos hemos visto? ¿Dónde hemos interactuado? La verdad es que es algo con lo que continuamente nos dicen que somos muy egoístas, pero yo creo que más egoísta es decir que un bebé te va a detener y que por eso lo tienes que eliminar. Yo creo que eso es más egoísta, pasar por encima de otra persona para que tus intereses no se vean restringidos, ¿no? Al final hay testimonios de muchas mujeres que sacaron a sus hijos adelante y que lograron muchas de sus metas en la vida, simplemente el camino cambió. Y hay muchas mujeres también que se practicaron un aborto y que hoy viven con las secuelas. No solamente la parte la parte psicológica, sino también la parte fisiológica. Quiero que comprendan que parte de la biología, de la maternidad, soy maestra de anatomía, soy docente universitaria en eso. El cuerpo de la mujer está preparado para la maternidad, biológicamente hablando. ¿Por qué creen que tenemos la menstruación? No es de gratis. Entonces, el aborto es un proceso no biológico cuando es causado. Incluso cuando es natural, genera estragos en la parte psicológica por todo este cambio hormonal, las fluctuaciones hormonales. Señoritas, ustedes me pueden decir de eso. Mejor que nadie sabemos qué onda con las hormonas, ¿no? Entonces, pues decirle que pues sí, que se practique un aborto y que siga con su vida como si nada, pues ya les mencioné las chorrocientas instituciones que nos dedicamos al respaldo de la mujer, que incluso se practicó un aborto. ¿Eso es egoísta? ¿De verdad eso es egoísta? Egoísta sería decir, no, pues que haga con su vida lo que pueda, pero que no mate al bebé, pero que haga con su vida lo que pueda. No, 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 nosotros nos preocupamos por la mujer también, porque tenga una vida digna, porque tenga oportunidades, porque tenga acceso a la educación. Y te voy a hacer esta última pregunta porque me pareció interesante responderla, que la respondas. Nos puso Julieta Navarro,
Y dice, hay muchas gentes que se practicaron el aborto y viven felices también. ¿Qué nos podrías comentar al respecto de esta pregunta? Pues, ¿qué te puedo decir? Ahí sí es muy, cada cabeza es un mundo. Yo te puedo decir desde la parte de la ciencia, desde todo el acompañamiento que hemos tenido con diferentes mujeres de diferentes realidades sociales, gente muy pobre, así como gente que tiene para poderse pagar un servicio de aborto en una clínica privada. Y te puedo decir que por lo menos el 95% de los casos sufren después de practicarse un aborto, aunque haya sido de manera inconsciente, consciente, o que hayan tomado ellas las decisiones, sufren un aborto. Pero cada Yo quisiera ya complementarte un poco porque al final eh, realmente sí hay un trastorno psicológico, me ha tocado ver en conocidas que se han lo practicado y no a veces, qué bueno por las personas que a veces salen bien la situación, pero en la gran mayoría de los casos sí hay una complicación. Conozco muchas mujeres, no una ni dos, donde se realizan un aborto y hoy en día ya no van a poder tener un hijo, a donde quizá acudieron a consulta psicológica durante varios meses para poder restablecer. Y al final es una afectación a tu cuerpo, es una intervención quirúrgica que le estás haciendo a tu cuerpo anormal, que no la necesita. Y creo que esa parte es la que se debe de concientizar más allá de si se realiza o no. Y yo creo que con esa parte es con la que yo me quedo, María José, o sea que al final no es algo natural esa intervención quirúrgica, es una posibilidad que se abrió por la irresponsabilidad y por las circunstancias, porque también, como te lo mencionaba en la previa de la reunión, creo que cuando tú sufres una violación, en esos casos yo sí apoyaría el aborto y fue lo que te comenté, o sea, al final yo sé que tú opinas lo contrario, pero yo en esa perspectiva lo veo, pero al final es un procedimiento que el cuerpo no requiere y que no necesita, y que no sabemos las situaciones que puedan ocurrir después. Eh, Rocío, no sé si quieres hacer algún comentario, alguna conclusión o alguna otra pregunta, Marijosa, y ya estamos terminando nuestra entrevista. Sí, claro. Bueno, de algunas preguntas, justo la audiencia ya también las realizó y la verdad es que con toda la explicación tan completa de Mari, ha resuelto muchas de estas preguntas que pude haberle presentado. Sin embargo, coincido con con el hecho de que ser pro vida va más de una parte moral, pero también una parte intelectual, sobre una concientización de varios factores que no recaen únicamente en una decisión fácil, que muy en mi opinión personal, el aborto en ocasiones, porque también existe una variedad de situaciones que cada quien vive, pero respecto a que sea una responsabilidad tener a tu hijo, aun cuando en un momento no te preparaste conscientemente sola o con tu pareja, pienso que en esos casos el aborto no es la mejor alternativa, porque como ya lo comentó María, hay muchas instituciones que también apoyan a la mujer con toda esta integración pues psicológica, emocional y posteriormente social, para que el bebé pues también no esté afectado directamente con una mala práctica de maternidad, ¿no? Sin embargo, también coincido mucho con Dani en la parte de que como mujeres tu cuerpo nunca va a ser el mismo, ya ni siquiera con el aborto, ¿no? Tanto hombres como mujeres cuando se someten a cualquier tipo de intervención quirúrgica, definitivamente su cuerpo no es el mismo, pues en este caso pienso que el aborto tampoco te deja emocionalmente y psicológicamente que como eras antes. Y bueno, desde mi particular punto de vista, sería interesante conocer que cuando el aborto sucede de esta manera, de decir, bueno, es mi cuerpo, yo decido sobre él y realmente no quiero asumir la parte o el rol de la maternidad y por eso estoy abortando, sería interesante conocer cuál es el grado de investigación, digamos, o el grado de información que en este caso hombres o mujeres pueden tener para tomar esta decisión,
porque también nos podemos encontrar con una gran falta de información y pensar que un aborto es así como lo decimos, express, y es algo fácil, es algo inmediato, ¿no? Sin tener en cuenta que al final también somos pues entes sociales. Y bueno, de mi parte, esa es mi conclusión, Dani, y le agradezco mucho a Mari por estos comentarios. Y también te agradezco mucho, Mari, porque Revista Divergencia es un espacio donde se respetan ante todas las opiniones y al menos de nuestra parte es lo que también nos gustaría recibir por parte de toda la audiencia, ¿verdad? Claro. Muchas gracias, Rocío, por tu colaboración en esta entrevista. Mari, no sé si quieres agregar algo más de los comentarios, de las preguntas. Ha sido una entrevista muy controversial, nos llenamos de comentarios, algunos que te felicitaban, te agradecen, te conocen y que siguen apoyando esta situación. Y no sé si quieres comentar algo más para despedirnos. Pues es un tema trillado, es un tema difícil. La verdad es que apostarse desde este lado de la causa en pro de la dignidad del ser humano en gestación, de la mujer y en realidad de la sociedad, quiero que entiendan que la causa pro vida nos abraza a todos parejo, independientemente de la postura que tú tengas. Si en algún momento alguien que es pro-choice o pro derecho a decidir necesita el apoyo de un pro vida, pues al final esta bandera que nosotros decidimos encaminar los abraza a todos también. Entonces, quiero que sepan que desde este lado hay un respaldo, que hay opciones antes de practicarse un aborto, que hay opciones de justicia, hay opciones de acompañamiento por parte de las instituciones de las que me toca ser vocera. La verdad es que me encanta, qué padre que haya este punto de confrontación. Se los decía hace un momento, enriquece mucho. A mí en lo personal también me enriquece. Agradezco también a quien apoya, a quien genera estos espacios de diálogo, porque son importantes y son necesarios. Más allá de estarnos peleando, yo creo que el escucharnos mutuamente nos genera un discernimiento, ¿no? Y espero que a la gente que le llegue el mensaje de aquí sepa que, pues aquí estoy, dispuesta a lo que sea en cuanto al debate, en cuanto al diálogo, en construcción de agenda, porque eso es lo que necesita nuestro país. Entonces, pues la bandera celeste nos abraza a todos. Si necesitan algo de este lado, cuenten conmigo, cuenten con todas las instituciones que están detrás y pues adelante a lo que siga. Muchas gracias, Mari, por esta entrevista que nos otorgaste. Agradezco a Rocío también por haber apoyado. Amigos de Revista Divergencia, les agradezco su participación en esta transmisión en vivo. Gracias por toda su participación, por todos sus comentarios. Y el final es conocer una postura, entenderla y definirnos. Y creo que eso es importante, que se hagan estos ejercicios de conocer cada una de las ideologías que existen. Pues les agradezco su participación y nos vemos a las 9 de la noche con un webinar que va a haber sobre liderazgo y espero que nos puedan acompañar. Hasta la próxima, amigos de Revista Divergencia.